Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en que tratamos temas de corte filosófico, teológico, educativo, económico y de otra índole. Bueno, hoy tenemos un programa que es un verdadero plato fuerte, dicen en el Cibao, un filete de programa. Porque tenemos a un invitado súper de lujo. Está con nosotros el doctor Manuel Matos Moquete, el profesor Matos, que es un gran amigo nuestro, profesor de la UAS, profesor de INTEC, donde además fue decano del área de Ciencias Sociales y Humanidades, Premio Nacional de Literatura de nuestro país, una gloria, sin lugar a duda, de las letras y de la educación, entre otros aspectos de nuestro país, de la República Muchas Dominicana. gracias, Profesor, bienvenido. Juan Guzmán, profesor, colega, amigo de muchos años, tanto en el Ministerio de Educación como en todas las universidades donde hemos trabajado juntos. Estoy muy contento, pleno de satisfacción de que me hayas invitado a este programa, en este caso, en este primer momento, para hablar de un tema fundamental. Este libro, Plinio, Los Años Terribles, que he escrito para hacer homenaje a mi hermano y sobre todo para trazar todo el panorama de los años terribles, es decir, los 12 años de Balaguer, en que Plinio y todos los combatientes revolucionarios de la izquierda dominicana, incluyéndome a mí, transitamos de manera muy dificultosa, con mucha penuria, con mucha represión, con mucho encarcelamiento y lamentablemente con mucho aniquilamiento. Sí, así es. Bueno, ya ven, el profesor Matos, que está residiendo fuera del país en estos momentos, ha regresado para poner en circulación este libro, que es un aporte importante que hace él, especialmente para las generaciones presentes, profesor. Sí, señor. Que no conocen esa parte importante de la historia dominicana. Y a nosotros, los de aquella generación que ya estamos un poco viejitos, nos toca esa nuestra responsabilidad de dejar ese legado, contarlo, sea de manera espontánea, oral o de manera escrita como en este libro, para que quede en la historia como un ejemplo de personajes, de jóvenes, de dominicanos que lo dieron todo sin pedir nada. Exactamente. Bueno, entonces, para entrar en materia con esta temática, quiero presentarles los medios a través de los cuales llegamos a ustedes y luego entonces haremos una breve pausa y entonces arrancamos con nuestro tema. Recuerden que llegamos a ustedes a través de los canales 101 y 1101 en alta definición de Claro, el canal 81 de Altiz y también 81 de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 46 de Win Telecom, también el canal 647 de Fire TV Stick. Además, recuerden que estamos presentes en más de 190 sistemas de cables diseminados por toda la geografía nacional, en el satélite Eutel para todo el continente americano, en el satélite Intelsat para el resto del mundo y por supuesto que a través de nuestra plataforma, de todas las plataformas digitales y de nuestra página www.sumundotv.com. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos entonces con ustedes conversando con el profesor Manuel Matos Moquete. De regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Estamos hoy contando con la presencia de nuestro gran amigo, el doctor Manuel Matos Moquete. El profesor Manuel Matos, el próximo miércoles 7 de mayo a las 5 de la tarde, pondrá en circulación su libro, del que ya hablamos, en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ese libro será presentado
por Margarita Cordero, la periodista destacada nuestra y escritora, y cuenta con el prólogo de Rafael Chalhup Mejía, que también un luchador milenario casi de nuestro país. Y un gran escritor. Y un gran escritor también, así es, y un gran escritor. Y entonces el profesor Matos está convocando a las personas más cercanas, más allegadas a esta línea de pensamiento y a esta historia también, que se ha escrito con letras doradas en nuestro país, de compromiso de asumir la responsabilidad por las causas sociales de nuestro país, tomando aspectos de carácter ideológico, aspectos de carácter político, incluso partidario, pero fundamentalmente por la preocupación social, por las futuras generaciones, incluyendo aspectos de tipo religioso, profesor. Todas también. Las preocupaciones que conduzcan al bienestar, a la justicia, a la dignidad del ser humano. Así es. Profesor, entonces, Plinio, los años terribles. Vamos a comenzar porque este libro, según he estado viendo, tiene un sentido cronológico. Es un recorrido a través de la vida de Plinio, que como su hermano también lo involucra, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con los matos moquetes desde Tamayo hacia todo el país. Así es, Juan. Yo presento a Plinio en este libro a partir de una serie de interrogantes. La primera es, ¿por qué Plinio fue un perseguido por tantos años, alrededor de 7 años? Uh-huh. ¿Y cómo pudo él resistir y sobrevivir a la persecución encarnizada de todos los aparatos de seguridad del Estado durante ese tiempo? Y entonces he querido indagar todo lo que hay detrás del accionar político de Plinio en los 12 años de Balaguer. Y en esa indagación he encontrado que el punto de apoyo está en Tamayo, el lugar de nacimiento de Plinio, y claro, mío también, y también el lugar de vivencia y de experiencia y de vida que Plinio permaneció ahí durante su infancia y su juventud. Y sobre todo, a partir del núcleo fundamental de la familia, que es muy importante, de la familia Matos de Tamayo. Entonces yo rastreo todo el afecto, todo el intercambio de amores, de vivencia que Plinio tuvo en Tamayo, y cómo también fue formado a partir de la familia Matos, sobre todo con sus padres Fabián Matos de La Paz y Rita Emilia Mosquete. Don Fabián, procedente del municipio de Galván, Neiva, y nuestra madre Rita Emilia Mosquete Calderón, de San Juan de la Maguana, del paraje de Gínova. Personas muy conocidas en Tamayo, personas de mucha consideración y respeto, cariño, trabajadores esforzados, gente muy apegada a los valores de sus hijos y sobre todo con una visión de superación que nos llevó, por ejemplo, en el caso de los Matos Moquete, al hecho de que todos salimos profesionales. Sí. En un tiempo en que había pocos libros, un tiempo en que no se pensaba en viajar tan lejos para estudiar, en que uno estudiaba con vela y todo ese tipo de cosas. Sí. Y aquí yo quiero destacar el ejemplo de don Fabián Matos. Era un señor tradicional, incluso política, ideológicamente era trujillista, era reformista en tiempo de Balaguer, del Partido Reformista. De hecho, el local del Partido Reformista en Tamayo era la casa de mi padre. Es decir, que Balaguer y Trujillo se conocían desde Trujillo.
Trujillo llegó al país, perdón, llegó a Tamayo en 1960 y gran parte del esfuerzo para que Trujillo fuera a nuestro municipio lo hizo la familia Matos. Es decir, hay unos vínculos tradicionales, políticos, ideológicos con la vieja era. Sí, sí. Y Plinio, entonces, en ese entramado tan represivo, tan oscuro, se rebeló contra el oscurantismo, las costumbres. Y entonces el libro lo que quiere mostrar es que Plinio tiene una estirpe, una idiosincrasia rebelde, insurrecta, desde el seno de la familia Mato Moquete, y toda la trayectoria de Plinio en el sur, en su adolescencia, en su juventud, lo llevó a caer preso cuando temporalmente, durante meses, fue guardia del ejército de Trujillo, en la época de Trujillo, que se sublevó en la academia militar. Y así Plinio sigue un derrotero de lucha por costumbre nueva, por libertades, por dignidad, porque Plinio lo que ha sido siempre es un luchador. Plinio tiene una formación jesuita, estudió en Loyola de San Cristóbal, también un hermano nuestro también estudió y se hizo agrónomo del mayor, pero Plinio no se graduó, llegó hasta el segundo grado, en una época muy importante porque fue al inicio de Loyola, cuando todavía dirigía Loyola el padre Arias, muy conocido en aquella época. Y entonces Plinio tiene una formación cristiana y jesuita, pero como los jesuitas, es un hombre de batalla. Sí, pero profesor, mire, hay un detalle que es importante resaltar. Se interpreta de lo que usted está diciendo, que bien pudo Plinio Matos someterse al sistema, por ejemplo, de los 12 años de Balaguer, teniendo a su padre como una palanca importante. Entonces pudo acomodarse para ajustar, para calzar con ese sistema, y en vez de hacerlo así, lo que hace es enfrentar ese modelo. Bueno, hay que ubicar a Plinio también en los albores de la democracia dominicana, en la generación que yo, en mi libro Camaño, La Última Esperanza Armada, denomino la generación de la libertad. Sí. Es decir, antes de la muerte de Trujillo, ya Plinio era antitrujillista, como acabo de mencionar, que fue detenido cuando era guardia en el ejército trujillista. Pero inmediatamente asesinaron a Trujillo. Plinio se lanzó a la calle como casi la mayoría de la gente, pero él lideró todo la resistencia en Tamayo, en parte del sur del país, derrumbando todos los símbolos físicos, ¿no? De Trujillo, los bustos, todo ese tipo de cosas. Y fue perseguido incluso en el seno de nuestra familia, que era trujillista, por esa acción, y se salvó de milagro. Porque como en toda la familia, o gran parte de la familia de esa época, hubo una división a raíz de la muerte de Trujillo entre trujillista y antitrujillista. Entonces Plinio fue un ferviente antitrujillista. Llegó a la capital justamente para sumarse a toda la protesta, a toda la lucha callejera antitrujillista meses después del asesinato de Trujillo. Y así Plinio continuó, se inscribió en la UAS, ya era bachiller en la Facultad de Derecho, fue miembro del grupo Fragua. Durante muchos años combatió y resistió, como todos los estudiantes, a través de Fragua y de la FED en la UAS. Fue profesor del Liceo Juan Pablo Duarte. Tenía incluso su responsabilidad muy delicada, que era cuidar los pasillos del liceo en aquella época, donde había muchos movimientos estudiantiles. Era la época de Leonte Brea, de Chino Bujosa, de Henry Segarra, y entonces... El mismo Rafael Chalhup. El mismo Rafael Chalhup. No, Rafael no estaba. Pero era Bujosa Miese, Henry Segarra, Leonte Brea, que eran grandes líderes del liceo, que todo el mundo recuerda. Pues Plinio estaba también ahí. Atuay Descán también estaba en esa época en el liceo, que era muy amigo de Plinio. Es decir, que Plinio viene... De esa generación. Sí, de esa generación.
fue apresado en el año 1964 en el Triunvirato, acusado de conspiración militar, asociándolos con soldados que se sublevaban. Ahí fue liberado a través de un habeas corpus. Incluso la Federación de Estudiantes Dominicanos protestó en esa época del apresamiento de Plinio. Ya Plinio en esa época tenía, creo que el tercero de derecho. Y así siguió hasta años después. Vino la Guerra de Abril, tuvo una participación muy activa, fundamental en la Guerra de Abril. Fue jefe de un comando en Ciudad Nueva. Y entonces, en plena guerra, se incorporó al movimiento popular dominicano, y militó brevemente, salió del movimiento popular dominicano por conflictos internos, y en el año 1968 también aparece en la cárcel en una huelga de hambre, que es la más importante que ha habido entre los prisioneros de entonces, que duró 41 días, Wow. junto a Clarú Castillo, a Rafa Gamún de Cordero, el Chino Bujoso otra vez, y otros prisioneros de entonces, por ejemplo, Virgilio Gómez Suardí, y gracias a un proyecto de ley que sometió el senador por Pedernales, Casimiro Castro, fue que Pedro Rafael Casimiro, Pablo Rafael, liberar a esos presos. Y en ese momento fue que Balaguer justificó la prisión con esta célebre expresión que quedó, que en el país no había preso político, sino político preso. Sí. Y ahí las madres, y el libro reconstruye con fotos todo ese periodo, todas las madres, las hermanas apoyaron a los presos políticos de entonces. Ok, estamos hablando... Y así seguimos hacia los 12 años de Balaguer. Exacto, eso es la primera parte, Sí, el sí. inicio de ese periodo. Sí. De ahí entonces, profesor, entonces Plinio sale de prisión, ¿verdad? Mediante habeas corpus, según usted refería. 64, sí. 1964, pero siempre se mantuvo involucrado. No. Esa primera prisión fue como el comienzo de la carrera de persecución y de prisión que Plinio sufrió en aquella época, porque ya estaba señalado, estoy hablando del Triunvirato, pero entonces participó en la Revolución del 65, fue un constitucionalista destacado, después militó el MPD, ya en el 66, que ya... instalado el gobierno del presidente Balaguer. Sí, ya se iniciaba el gobierno de Balaguer, y a partir de ahí entonces la persecución siguió, sí. Porque ya Plinio estaba señalado, y Plinio era un resistente irreductible, como siempre lo ha sido, de un temperamento contestatario, rebelde, y políticamente orientado, como toda la generación de antes, de esa época, hacia la búsqueda de libertad, de la democracia, porque hay que consignar que cuando Trujillo fue asesinado, en el país no había ninguna libertad, no había democracia, no había instituciones, no había asociaciones, no había hábito de opinión ni posibilidad de opiniones. Y esa generación fue con su vida, con su esfuerzo, con su dedicación, que conquistó ese espacio, luchando a través de organizaciones como el 14 de junio, el MPD, el Partido Comunista, el PRD de ese entonces, liderado por Juan Bosch, y otras organizaciones progresistas de ese entonces. Entonces, esa época en que Plinio llegó a la capital, se incorporó a la lucha, pues es una época muy importante. No había ideología comunista, no había ideología socialista, nadie hablaba de eso. La gente lo que quería era expresión, libertad, sindicalización, organización de los maestros, organización de los médicos. Y esa generación fue que se orientó a motivar a esos sectores a organizarse, hasta formar grandes sindicatos como Fosas y Citrado, o grandes asociaciones como la AMD, o como el Sindicato de Periodistas, o como la EDP, que se fundaron en aquella época, con concursos de la izquierda dominicana y del PRD. Ok, o sea que es una inquietud genuinamente social. Totalmente, y claro, búsqueda de democracia, búsqueda de libertad, búsqueda de expresión,
porque hay que saber que en la época de Trujillo, y luego eso continuó en Balaguer, no se podía manifestar libremente el pueblo dominicano. Se decía, por ejemplo, que jocosamente se decían que en época de Balaguer ya 2 personas era un micromeeting y ya 3 era una multitud. Y entonces ya venía la policía y que reprimía a la gente cuando se congregaba en el Conde, en la Mella, o cuando expresaba. Incluso toda esa maquinaria de balaguerista, trujillista que se creó, atentó con la vida de inocentes jóvenes que iban a la escuela, son simplemente por llevar una gorra parecida a esta boinita que yo tengo, o porque se dejaba una barbilla, o porque tenían una camisita parecida a rojo, que era el cuco, o porque tenían una mochilita que parecía militar. Todo eso provocó aquí mucha muerte, muchas persecuciones. Y esto es bueno que la juventud entienda que Plinio, y este libro reconstruye todo ese escenario, todo ese periodo, no solamente sobre Plinio, sino sobre esa época. Y sobre todo, este libro reconstruye la estrategia represiva, criminal, de los 12 años de Balaguer, que se propuso aniquilar, encarcelar y deportar a todos sus opositores. No solamente de la izquierda, porque hay que ver todo lo que el PRD sufrió durante la época de Balaguer. Balaguer se reeligió en 2 ocasiones, tuvo 3 periodos, ¿no? A base de fraudes electorales y de persecuciones, de encarcelamiento de líderes, no solamente de la izquierda, sino también progresistas y básicamente del Partido Revolucionario Dominicano, que es, para que se sepa hoy, la base del Partido Revolucionario Moderno que hoy nos gobierna. Así es. Profesor, estaríamos para finales de los años 60 y ahí aparece la figura de Camaño, ¿verdad? Y lo que representa Camaño entonces como enfrentamiento, como amenaza para el sistema que se está estableciendo y que mantiene la búsqueda del retorno de la democracia en la República Dominicana. Plinio también tiene una relación, una vinculación. Sí, hubo siempre coincidencia de criterios, aunque a veces no de métodos ni de organización, entre todos los revolucionarios de la época. Es decir, por tanto, Plinio estaba ligado a Mauri, el mamarista, estaba ligado al MPD, estaba ligado al 14 de junio, a todas las organizaciones. Pero él se destacó como un líder aparte, con su propia organización, sus propias características de lucha. Y entre esas orientaciones hizo contacto, incluso cuando Camaño llegó al país el 2 de febrero, que desembarcó, puso tierra el 3. El 2 de febrero del 73, ya Plinio estaba en la montaña con Manfredo Casado Villar y buscaban unirse. Justamente ayer yo estaba hablando con Plinio, él me relataba ese episodio. Estaban buscando unirse a Camaño después del desembarco de Playa Caracoles, y entonces lo que pasa es que la guerrilla de Camaño duró muy pocos días y no poco tiempo. Entonces, no solamente Plinio, mucha gente quiso unirse a Camaño, de la capital, donde quiera, pero Plinio ya estaba en la montaña con Manfredo, que él es el líder campesino de Ocoa. Entonces, y recuerden que es tanto la identidad de pareceres que había entre Plinio y Camaño, que cuando Claudio se salió después de Camaño y se iba al exilio, dijo, y está recogido ahí en el libro, que él le dejaría su fusil a Plinio. Y eso está en la prensa dominicana, es decir, para que vean cómo Plinio estaba muy ligado a Claudio Camaño, a Camaño mismo,
porque es que todos vienen de la Guerra de Abril. Plinio era constitucionalista, era jefe de un comando, ahí conoció a Camaño, ahí conoció a todos los militares constitucionalistas. Y entonces esas miras de políticas y sociales también lo ligó a Mauri. De hecho, cuando la batalla de las Américas, como se llama, el cerco que se le tendió a Mauri Germán Ariztía y a sus amigos de los Palmeros, también amigos nuestros, cuando hubo ese cerco, el ejército, la policía, es decir, la gente que estaba cercado, levantó el cerco solamente, y también ahí yo doy el dato, a través de una cronología de Hannes Hermann, se levantó el cerco cuando a las 4:30 de la tarde, cuando el ejército comprobó que Plinio no estaba en la cueva, porque pensaba que Plinio estaba junto con Amaury Germán Ariztía. Por tanto, hay una unidad de criterio, hay una visión política y hay una búsqueda con todos los combatientes de aquella época, con el Moreno. El Moreno era muy amigo de Plinio, el Moreno vivió en nuestra casa en San Carlos. Es decir, tenemos unos vínculos muy estrechos y además con los familiares. El libro reconstruye también toda la lucha de los familiares, no solamente nuestros, los Mate Moquete, sino los familiares del MEN, los familiares de Blanco Peña, los familiares de Chino Bujosa, los familiares en lucha por la libertad de los presos políticos y sobre todo resistiendo también el maltrato. Los familiares fueron muy maltratados, allanaban las casas, se llevaban a los niños, a los jóvenes. En nuestra casa que todos los sobrinos fueron a la cárcel porque en la persecución contra Plinio no respetaban edades, estatus, nada. Es decir, era un régimen donde no imperaba el Estado de Derecho. Plinio nunca fue juzgado, fue tomado prisionero el 2 de noviembre del año 1973 a través de un cerco que se le hizo donde estaba y al ser traicionado por uno de sus colaboradores. Pero después de 5 años de prisión, nunca lo llevaron a los tribunales, a pesar de que le hicieron miles de acusaciones. Creo que exactamente una cantidad tan grande de 15, 20 hechos que se le imputaban y otras cientos de acusaciones. Pero nunca lo llevaron porque el objetivo de Balaguer no era someter a los tribunales, sino aniquilar, mantener en prisión y deportar a sus opositores. Así es. Entonces, Plinio fue amnistiado en el año 1978 por el entonces presidente Antonio Guzmán Fernández, quien inauguró un nuevo régimen, una etapa de democracia y libertad. Sí, sí, así y dejó atrás el viejo régimen de los 12 años, un régimen represivo, criminal, asesino. En el libro, Juan Bosch da los puntos fundamentales, yo citando a Juan Bosch, de cuál era la característica dictatoriales de ese régimen. Un régimen que no respetaba ni sus propias leyes, decía Juan Bosch. Sí, sí, así es, así es. Decía Juan Bosch, era una democracia de garrote. Así es. Y así está catalogado. Había que llevarlo a su propia legalidad. Y no se respetaba ni su propia legalidad. Sí, profesor, mire, hay muchos intereses que a la hora de contar la historia aparecen, de carácter ideológico, de carácter político, de carácter económico, de carácter incluso religioso. Y entonces por eso, si las personas leen la narrativa de uno de esos intereses determinados, terminará con una imagen muy distante de lo que pudiera ser la realidad. Y eso tiene que ver también con Plinio. Por ejemplo, cuando usted refiere las múltiples acusaciones e imputaciones que se le hacían, que se utilizaban como pretexto para apresarlo o para perseguirlo, porque Plinio desarrolló una capacidad extraordinaria para evadir, para evitarse. Plinio es un hombre intuitivo. Plinio, en términos popular, es una guinea. Ajá, sí, exacto. Plinio no se deja atrapar por nada. Eso es increíble, como años. Siempre desarrolló esa habilidad. Tan intuitivo que él andaba con un radito
que era como su medio de información cuando estaba escondido en la montaña, donde quiera. Sí. Y por las noticias que escuchaba, ya él intuía que el ejército estaba próximo. Cualquier movimiento de tropa, cualquier cambio de jefe militar, ya eran pistas, eran signos, eran señales de que estaban tras de él. Sí, una sabiduría. Y entonces natural. cambiaba de sitio, le trataba de lugar, de región. Sí, porque incluyendo la ciudad, en la propia ciudad estuvo por mucho tiempo. Sí, no siempre, en la UAS estuvo siempre protegido con amigos, colegas, porque Plinio tiene esta característica. Es muy amistoso, es muy asociativo, tiene mucho carisma, le gusta mucho la amistad, y es un tipo muy generoso. Y entonces sus amigos que se graduaron de Derecho con el año 1967 y sus coterráneos compuebranos que vivían en la capital y sus familiares que estaban también ligados al gobierno, todo eso lo protegía. Plinio se salvó por la base primaria que construyó nuestro padre, don Fabián Matos, como lo que yo llamo el tronco del clan de los Matos. Así es. Mire, profesor. Un clan, perdón, hecho con 30 hijos y 9 mujeres diferentes, mató a las ramificaciones, creó toda una base social y política para que Plinio pudiera circular por ella, y Plinio en todo el sur, en la capital y en algunas regiones, pues encontró esa posibilidad de resistir, además de las habilidades de que hemos hablado, que era un hombre intuitivo y un hombre valiente, muy valiente, como pocos hombres yo he visto aquí en este país. Ok, profesor, mire, tenemos que ir a una pausa, pero al regresar, yo quiero que usted haga un poco más de énfasis en esa ancla que usted ha estado refiriendo, que le sirvió de soporte a él, o que le ha servido, ¿verdad?, para sobrevivir en medio de tantas adversidades y enfrentando el poder que usted refiere a la familia y su entorno. O sea, la importancia que tiene el entorno y que tiene la familia para la persona. Y también el mantener los vínculos con sus raíces, porque ahí él también tiene ¿verdad?, un aval, que es no desligarse. Ese es el eje principal del libro, y esa es la explicación principal de por qué Plinio pudo resistir tantos años y escabullirse, y cómo pudo viajar y nadar como el pez en el agua en todo el país y encontrar apoyo. Además, Plinio se convirtió en eso que se llama un héroe popular, como hay en todos los países, que la gente lo protege porque exactamente, es reprimido por todos los cuerpos de seguridad, y la gente es solidaria también con la víctima. Exactamente, así es. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y volvemos con ustedes en solamente unos segundos para continuar hablando sobre este importante libro que el profesor Matos va a poner en circulación en los próximos días, Plinio, los años terribles. Estamos de regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Estamos hablando de Plinio Matos Moquete y estamos hablando sobre Plinio con Manuel Matos Moquete, su hermano. El profesor Manuel Matos es uno de los escritores, poetas, ensayistas de nuestro país más importante, Premio Nacional de Literatura, y entonces hermano de Plinio. Después de escribir múltiples documentos, tratados, novelas, poesías, etc., el profesor Manuel ha decidido escribir sobre su hermano, recoger esa historia, ese legado político, social e ideológico de su hermano Plinio para nuestro país. Y hay 3 temas importantes, profesor, que hay que referir. Uno, el clan de los Matos. Cuando la gente oye eso del clan de los Matos, bueno, pero ¿y qué es esto? Pero el grupo Plinio, o el grupo de Plinio, que recoge también el pensamiento, un grupo de personas seguidores
del pensamiento, de la visión, de la ideología, de los ideales de Plinio. Y después, profesor del Movimiento Liberador 12 de enero. Podemos hacer una referencia a esos tres factores, claro, sí. Y luego entonces para que nos hable sobre el proceso seguido hasta culminar con este libro que usted va a presentar en los próximos días. El concepto básico de este libro es que Plinio resistió tantos años hasta su apresamiento definitivo el 2 de noviembre, el Día de los Muertos, ¿no? De 1973, que él resistió y pudo permanecer, porque tenía una base primaria, que lo que significa es las personas que están más cercanas, desde amigos, colegas, familiares, coterráneos, relacionados, muy amplia, tiene una base primaria muy amplia, que él siempre apreció y cultivó, porque Plinio era carismático, es un tipo, un hombre muy generoso, muy sociable, y él siempre visitaba, siempre visitó, y siempre estaba en conjunto con los Matos, que lo quieren mucho, los amigos, todo, y él cultivó esa base primaria. Y esa base primaria que partió de Tamayo hasta la capital fue que lo protegió y que lo acogió hasta el punto que él permaneció huyendo por un periodo aproximadamente de 7 años sin ser detenido por la policía. Y claro, esa base primaria tiene como fundamento lo que yo denomino el clan de los Matos. La palabra clan es un término que se refiere a un conglomerado de personas que tienen como elemento fundamental el vínculo sanguíneo. El clan se basa en la sangre, en el parentesco. Y los Matos es un clan porque es mucha persona. Papá tuvo 30 hijos. ¡Wow! Con 9 mujeres. ¡Wow! Es decir, que el apellido Mato se relaciona con 9 apellidos. Sí, sí. Por tanto, 30 hijos más. Todo lo que tiene que ver con los demás apellidos, eso hace muchas personas. Así es. Entonces, papá también era un jefe de la comunidad. Era el municipio más importante de Tamayo. Fue síndico cuando yo nací. Ah, sí. En 1944, desde el 43. El parque central de Tamayo, el único parque, el más bonito que todo el mundo aprecia, lo hizo mi padre. La segunda calle de Tamayo de importancia lleva el nombre de mi padre. Es decir, que mi padre era hacendado, era trujillista. No había comisión de frontera o de agua o de tierra o de lo que fuere, que Trujillo no lo nombrara como de manera honorífica, porque papá nunca fue empleado del régimen. Siempre trabajó en su tierra y en su ganado y en su negocio, porque era comerciante también, que se expandía en todas las partes del sur profundo, del suroeste. Y entonces, y lo más importante de ese clan, que papá reconoció a sus 30 hijos. Wow. Y lo crió a su alrededor. No abandonó a ninguno. Ya entiendo lo del clan. Y todos pasábamos por el mismo centro, que era la finca de papá en diferentes épocas. Es decir, yo no conocía a mi hermano mayor, porque yo era de los menores, pero ya había pasado por ahí. Sí. Y con la misma educación, con el mismo discurso. Y el discurso básico de papá es que él no tenía hijos chiquitos ni hijos grandes, que todos eran sus hijos, porque era su sangre. Sí. Y por eso que yo hablo del clan de los Matos. Yeah. Pero sobre todo por los criterios, el comportamiento que nos inculcó, un comportamiento de trabajo. Todos salimos trabajador, un comportamiento de respeto a la familia, de amor a la familia, de apego a la familia. Y un comportamiento de solidaridad y de ayuda siempre.
un hijo de nuestro padre podía irse de la casa a engancharse a la guardia o trabajar en la capital y regresar 10 años después en busca de ayuda, y papá le ayudaba, siempre. Sí. Es decir, que papá nunca descuidó a ninguno de sus hijos. Entonces, ese clan de esa familia tan grande, que todo el mundo la conoce en Tamayo, y cuando nos juntamos los Matos, Mato Moquete, Mato Hernández, Mato Reyes, Mato Jogando, así de acuerdo a la... Todos hablamos siempre del mismo hombre, del mismo clan, cómo nos educó, cómo nos daba una pela, cómo nos resondraba, y cómo también nos aconsejaba, cómo nos decía, vaya a la escuela, pero tiene que trabajar. Sí. Es decir, todo eso está, y muchos refranes y muchas expresiones que se conocen en Tamayo, incluso muchas están documentadas en el libro, de gente, muchas anécdotas de ese señor. Ese señor era amigo de Trujillo y era amigo de Balaguer. Sí, perdóneme, profesor, iba a decir que era muy común en esa época que en los pueblos aparecieran esos personajes que eran como los señores feudales que tenían alrededor suyo familias allegadas, pero además una familia, una descendencia apreciable. Es decir, que el libro tiene una visión antropológica cuando empieza trabajando ese tema, que para muchos le parece ridículo e insustancial, pero es para los que no entienden lo que es una sociedad y cómo se construye una cultura. Esa cultura fue lo que llevó a Plinio, que viajó con Plinio siempre, esa cultura familiar, esa cultura regional. Además, Plinio era un hombre muy querido en Tamayo y es muy querido en Tamayo. Entonces, ese clan se trasladó a la capital, no solamente de manera física, sino de manera espiritual también, de manera afectiva, porque entonces muchos tamayeros viajaron a la capital y eran relacionados con nuestra familia en términos incluso maritales y matrimoniales, como por ejemplo el diputado y vicepresidente en la época de Balaguer y luego alto dirigente del Partido Reformista, Juan Esteban Olivero Félix, que era nuestro cuñado. Ok. Entonces, y otros, es decir, el libro tiene información de que Juan Esteban Olivero Félix escondía a Plinio. Sí. Y otros que estaban en el gobierno escondían a Plinio. Es decir, porque eso es lo que quiero decir en el libro. Plinio se salvó por nuestro padre, que además nunca dejó de escribirle a Balaguer y de visitarlo con un solo pedimento: no me mate a mi hijo. Aprécelo si quiere, pero no me mate porque es mi hijo. Y con una expresión campesina que siempre la gente debe reservar y promover, decía, porque la sangre pesa más que el agua. Entonces, ese predicamento clanesco que quiero promover para que se sepa que una sociedad no se construye de la nada. Hoy mismo, muchos clanes dirigen este país. Sí. Y la gente no cree que son clanes. Claro, solamente tienen otra presentación. Sí. Pero son clanes. No quiero mencionar apellidos, pero todo el mundo sabe que son clanes los que dirigen 7 u 8 familias. Sí. Tienen una estructura clanesca. Sí, así es. Y en los campos, los clanes siguen todavía porque cuando se relacionan familias con otras familias, forman un entramado muy complejo. Y la gente sobrevive incluso en términos ya de subsistencia material gracias a la relación familiar. Sí. Que tanto en lo material como en lo espiritual le da protección. Entonces Plinio vivió ese periodo. Es decir, que la parte política de Plinio, yo podría decir que es mínima, y lo quiero afirmar de manera clara para aquellos estudiosos de la antropología, de la sociología, de la psicología humana, fue mínima en su defensa. Lo que más le favoreció fue esa relación primaria que él siempre cultivó, porque Plinio ha sido siempre muy amistoso y muy generoso. Plinio ha sido siempre la persona que tú llegas a su casa y
se apea de su cama y duerme en el suelo y te da la cama. Wow. Plinio es un hombre que no tiene nada, Plinio es pobre. Y sin embargo a Plinio, que fue abogado y ejerció el derecho por muchos años, desde Antonio Guzmán le han ofrecido todo, cargos, viviendas, reconocimiento. Él nunca ha aceptado nada, Wow. hasta el día de hoy. Entonces ese Plinio fue acusado de delitos increíbles, Sí, sí, hasta de terrorista. pero nunca se lo probaron porque la intención del gobierno no era probar. Entonces militó en el MPD, después del MPD fundó el grupo Plinio, y después que asesinaron a Mauri, fundó el grupo 12 de enero. Pero quiero decir que esos dos grupos, el grupo Plinio y el grupo 12 de enero, más bien eran nombres. Es decir, no tenían una estructura de partidaria ni asociativa, sino eran muchachos Eran jóvenes, espontáneos, seguidores que lo seguían. Yo les llamo plinistas. Eran plinistas. Por tanto, esos grupos no servían para proteger a Plinio. No tenían recursos, no tenían organización. Siempre fue entonces la base primaria. La familia Mato Mosquete, que se sacrificó mucho, mi madre. En el libro hay 3 protagonistas. Está Plinio, está mi padre y está mi madre. Y claro, la familia Mato Mosquete, mis hermanas, y otros matos que siempre estaban a la defensa de Plinio. Ese libro está totalmente documentado con la prensa de la época. Y lo que estoy contando, todo eso está registrado en el libro. ¿Cómo surgió el libro? Una vez estuve caminando alrededor del Palacio Nacional, yo vivía en esos entornos, y conocí a una señora y nos presentamos. Cuando me presenté como Manuel Mato Mosquete, ella me preguntó que si yo era hermano de Plinio. Yo le dije que sí. Entonces yo le pregunté cómo ella conocía a Plinio. Y la respuesta es lo que fundamenta ese libro. Plinio está en la historia. Entonces yo lo que he hecho es coger esa expresión, Plinio está en la historia, y documentarlo. Ya no solamente son las versiones que yo escucho cada día, que todos los días, donde quiera que voy, la gente me pregunta por Plinio, cómo está Plinio, o me refiere que apoyó a Plinio, y que le dio de comer, y que lo escondió, que lo trasladó de un sitio a otro. Wow. No, este libro ya está documentado para que quede en papel y tinta la historia de Plinio. Así es. Para cuando usted quiera saber de Plinio, usted vaya a una biblioteca, usted vaya a una librería y usted conozca la vida de Plinio. Así Y es. esa vida de Plinio está contada, como escritor que soy, con una serie de recursos, de anécdotas, de narraciones, de descripciones, de ejemplos, de análisis, de comentarios. Es decir, ahí es un libro ameno que se va llevando desde el inicio de la vida de Plinio en Tamayo hasta que fue amnistiado en el año 1978. Y claro, haciendo una relación de todos los eventos que transcurrieron, no solamente a él, sino a toda la izquierda dominicana, antes de los 12 años de Balaguer y durante los 12 años de Balaguer. Y es un libro que tiene fotos, tiene imágenes de los acontecimientos y de mis padres y de mis hermanas, y también de otros protagonistas en Huelga de Hambre. Es un libro, ahí te veo a mi padre, ahí está mi madre. Y así el libro ha sido hecho con mucho esfuerzo, con mucha disciplina, con mucho esmero, no solamente como un homenaje a Plinio, sino un homenaje a toda la izquierda dominicana, porque ahí se cuenta también, de manera parcial, el derrotero también, el camino, el trayecto de toda la izquierda del país que sufrió los embates de los 12 años de Balaguer. Profesor, la verdad, el mito y el misterio por el derrotero de la duda.
ese fue el concepto que me llevó a hacer ese libro en términos filosóficos y literarios. Sí, Hay muchas afirmaciones constantemente sobre Plinio, hay muchas preguntas que se me hacen, que la gente se hace, y entonces, claro, yo empecé a dudar, empecé a interrogarme, por eso es que yo digo que el libro está hecho sobre interrogaciones. ¿Por qué Plinio subsistió tanto tiempo? ¿Por qué resistió? ¿Por qué no lo mataron? Plinio es un criminal, es un terrorista. Sí, sí. ¿Por qué no lo condenaron? Entonces, si era terrorista, ¿por qué no lo llevaron a la justicia? Porque es un Estado de Derecho. Yo ese libro no está probando si Plinio no es culpable, porque eso no le toca a ninguna persona. Sí, claro. ¿A quién le toca probar si alguien está acusado por la policía de delincuente, si es delincuente o no? A la justicia. A la justicia. Claro. Y la justicia nunca operó. No operó contra él, pero no operó contra ningún preso político, porque no había interés. Porque la época de Plinio era la época de la Guerra Fría, sí, donde los bloques se enfrentaban, el bloque soviético y el bloque occidental dirigido por Estados Unidos. Y la época de Plinio también era la época de la posguerra, de la Guerra de Abril. Sí. Y después de la posguerra, y en la posguerra, y dentro del concepto de Guerra Fría, la meta de la derecha de este país y de Estados Unidos es aniquilar a los constitucionalistas, a los revolucionarios, que sobrevivimos a la Guerra de Abril. Y eso fue lo que hizo. Porque ¿cuántos muertos hubo en los 12 años? Yo tengo aquí algunos datos, que no lo voy a mencionar, de diferentes autores, que cifran en decenas, cientos, miles de muertos. Los muertos durante los 12 años. Así es, profesor, mire, usted sabe cómo es el tiempo en televisión, ya me están haciendo señas que llegamos al final, entonces el compromiso nuestro ahora es acompañarlo a usted el próximo miércoles 7 de mayo a las 5 de la tarde en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mil de la UAS para la puesta en circulación de su libro. A partir de ahí, entonces... Juan, te agradezco esta invitación y yo entonces reitero esa invitación que tú le haces a los amigos televidentes y oyentes de que me acompañen ese día 7 de mayo a las 5 de la tarde en la biblioteca de la UAS. Ahí vamos a presentar ese libro. La presentación estará a cargo de Margarita Cordero, una periodista, como tú decías, de muchos reconocimientos, mucho valor. Sí. Ahí estaremos los familiares de Plinio y ahí estarán todos los amigos y allegados incluso de diferentes sitios del país que vienen acompañando para esa puesta en circulación. Así es, ahí estaremos. Bueno, señores, agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado y acompañado al profesor Manuel Matos Moquete, a quien agradecemos que haya estado en este programa Dialéctica porque la verdad importa. Será hasta una próxima entrega.